Así que como ya es costumbre, por favor, les voy a pedir que tomen sus guías y establezcan la práctica 7 y además de algún otro texto que les pueda ayudar a resolver el examen previo que se les está planteando, ya, por favor, para que podamos habilitarnos a la clase de hoy, ya. Entonces, me imagino que para las 18:50 va a estar el repaso. Me avisan por favor si ya pueden acceder y si no, ya habilitarán a las 18:50, ya. Entonces, mientras van preparándose en ese aspecto, solamente comentarles que recibí las notas del auxiliar de Nicole el día de ayer. Entonces, lastimosamente no he podido cotejar todo. Entonces, en el transcurso de la semana, directamente voy a publicar acá la solución del examen y obviamente sus notas generales del parcial. Así que un poquito de paciencia, por favor, muchachos. Ya. Si tienen alguna consulta, pueden hacer mientras transcurre el tiempo. Como les digo, vayan preparando para su examen previo. Bien, no sé si pueden acceder, jóvenes. ¿Me avisan? ¿Me confirman, por favor? Sí, ya está el repaso. Perfecto, muchas gracias. Tienen hasta las 7:05. 15 minutos. ¿Ya? Concéntrense, por favor. Ya saben, cualquier reclamo, por favor, captura de pantalla y coordinan en este caso, con Nicole, con auxiliar, ya puede pasar cualquier detalle, ¿no? Ya sabemos, pero necesitamos el respaldo, ¿ya? Concéntrense, muchas gracias, jóvenes. Si les decía, por favor, cualquier reclamo, coordinen con Nicole y no se olviden la captura de pantalla para hacer el reclamo, ¿ya? Concéntrense y que les vaya bien.
Bien, muchachos, creo que el tiempo culminó. Si tienen o tienen algún problema en la carga, por favor ya saben lo que tienen que hacer internamente con Nicole, coordinen con la respectiva evidencia, ¿ya? Bien, les voy a pedir por favor que atiendan. Vamos a compartir la pantalla para esta práctica número 7. Me confirman por favor si ya está. Si me confirman si está compartida, por favor, jóvenes. Práctica 7, entalpía de vaporización, ¿verdad? Bien. Continuamos entonces. Bien, como ya es costumbre, también es bueno establecer datos históricos para poder definir cómo han surgido, si quieren, estos teoremas, para poder analizar y poder hacer los cálculos referentes a nuestra práctica de calor, de vaporización, o también entalpía de vaporización, que tiene también ese nombre, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, vamos a primero hacer mención al físico alemán Rudolf Clausius, o Emanuel Clausius, que es uno de los más renombrados en este caso, que definen un teorema junto con otro autor que vamos a ver enseguida, donde en realidad Rudolf Clausius fue uno de los primeros que estableció y cuantificó matemáticamente el fenómeno de la irreversibilidad en la naturaleza. En función a eso, también fue el que más practicó el concepto de entropía, que son conceptos más termodinámicos, pero que en realidad ha tenido un cambio sustancial en la historia de la física como tal. Ya estamos hablando de mediados del siglo XIX. Entonces, en ese caso, Clausius estableció que la transferencia de calor siempre va a estar acompañada de un proceso. Eso es lo más importante, de un mismo proceso, y donde va a ir aumentando, si quieren, esa transferencia de calor, dependiendo siempre y cuando de que el flujo de calor sea reversible o sea irreversible, ¿no? Entonces, sobre esa base, ya Clausius estableció el descenso conocido de la transferencia de calor. Paralelamente, en 1834, Émile Clapeyron, un físico francés, realizó también una contribución muy importante al trabajo de Sadi Carnot en la termodinámica, donde estableció un documento que se usa hasta el momento, que se conoce la fuerza directora del calor, ¿no? Y donde en realidad también hizo un aporte muy importante a lo que viene a ser la termodinámica, pero más que en la termodinámica, Clapeyron en realidad se enfoca para nuestro caso en la teoría calórica, ¿no? Entonces, en ambos casos, tanto Clausius como Clapeyron establecieron esa teoría calórica. Por lo tanto, se define una ecuación conocida mundialmente como la ecuación, en este caso, de Clausius-Clapeyron, o sea, de ambos autores, de ambos físicos, un físico alemán y el otro físico francés, que, como ustedes se van a dar cuenta en la historia, siempre ha surgido de esa manera, que paralelamente, por circunstancias de la historia y de la vida, trabajan sobre el mismo tema y llegan casi al mismo enunciado. En ese caso, ese enunciado ya es un compendio, obviamente, de esos dos trabajos, donde esta ecuación de Clausius-Clapeyron se establece como la ecuación fundamental en el estudio de las transiciones de la fase de primer orden. ¿Qué significa eso? Significa que gracias a esta ecuación se pueden hacer o se pueden tener los principios de separación de componentes en distintas fases, ¿no? A partir de esta ecuación, ya los temas que vienen, las dos prácticas subsecuentes, que son destilación y diagramas de fase, tiene que ver justamente con las transiciones de equilibrio en fases, ¿no? Entonces, establecen la ecuación que proporciona una pendiente de una curva donde van a existir,
como decíamos, las dos fases en equilibrio, ¿no? Una fase de líquido, una fase de vapor, una fase de sólido, una fase de líquida, etcétera, ¿no? Y representarlas estas en un diagrama de presión-temperatura. Entonces, en ese sentido, la ecuación de Clausius-Clapeyron termodinámicamente se conoce o parte de este principio, donde la variación de la presión respecto a la temperatura es igual a una variación de calor o de entalpía, que así conocemos, respecto a la temperatura del sistema y por una variación de volumen. Esta variación de volumen, que como todos sabemos, para nosotros va a ser un equilibrio entre fases. Ya puede ser líquido-vapor o puede ser sólido-vapor. No, sabemos que la variación de volumen siempre va a ser la variación, en este caso, del gas menos el del líquido, asumiendo que el volumen del gas va a ser en mayor cantidad, ¿no? Obviamente el gas tiende a ocupar casi todo el volumen, en cambio el líquido, si quieren, solamente el recipiente que contiene, el gas va a ir más allá. En ese sentido, esta variación de volumen se puede asumir aproximadamente como solo el volumen promedio del gas. En ese sentido, hacemos ese cambio de volumen promedio de gas con la ley de estado, de la ecuación de estado, y se reemplaza ese volumen del gas con la ecuación de estado, ¿no? Obviamente no olvidemos que la ecuación de estado es una ecuación muy sencilla, que en este caso estaríamos estableciendo el volumen de ese gas, que va a ser el número de moles por RT sobre la presión. Entonces, pues reordenando todo ese aspecto para una molécula, si quieren, la variación de la presión respecto a la temperatura sería la presión por la variación de la entalpía o el calor de vaporización sobre R y por la temperatura al cuadrado, ¿no? Entonces, sobre esa base se establece la relación, se va a logaritmizar, si quieren, en la ecuación para linealizar la curva que se va a formar, y tendríamos esta ecuación diferencial que, si vamos a integrar estableciendo que la variación de temperatura tienda a cero, entonces vamos a llegar a una ecuación integral que va a ser la siguiente, ¿no? La integral entre los límites de la presión inicial a la presión final por la variación del logaritmo de la presión va a ser aproximadamente igual a la variación de la entalpía. Y noten ustedes que esta variación de la entalpía va a ser una constante, ¿no? O sea, si bien está como un delta, como una variación, pero va a ser constante porque va a depender de la condición de la temperatura de las fases que se generen. Entonces sale de la integral e integraríamos en este caso entre los límites de T1 a T2 para cada presión 1 y presión 2 la variación de la temperatura respecto a RT. Claro, el R también podría salir como constante, pero en este caso se asume dentro de la integral porque también tiene una relación directa con la temperatura. No se olviden que el R nace también de esta misma ecuación de estado, ¿verdad? Bien, entonces la ecuación básicamente se obtiene de la siguiente manera. Integrando tendríamos el logaritmo natural de la presión final sobre la presión inicial, que eso va a ser igual aproximadamente a menos porque tendríamos que tener una pendiente negativa de la variación del calor o el calor de vaporización sobre la constante R, que normalmente esta constante R tiene que tener un valor de energía. O sea, vale decir que esa constante R se puede usar el 8.314 Joule por mol Kelvin, ¿ya? O se puede usar el valor de 1.987 calorías por mol Kelvin. ¿No? Como estamos hablando de calor, de energía, si quieren, convertida en calor, por haber una variación de temperatura, trabajamos en Joule o en calorías, ¿ya? Y multiplicado por la diferencia de los inversos, en este caso de la temperatura final menos la inicial. Esta es la ecuación de Clausius-Clapeyron que nosotros asumimos, si quieren, para esta práctica, pero se va a modificar de la siguiente manera. Entonces, en nuestra práctica vamos a trabajar con la modificación de la ecuación de Clausius-Clapeyron establecida o conocida como la ecuación de Antoine. Entonces, Antoine establece que en vez de tener la relación del logaritmo natural de presión 2 sobre presión 1, trabajamos sobre una presión de vapor, ¿ya? Y después mantenemos básicamente la misma relación, solamente que tendríamos un factor preexponencial menos la variación del calor de vapor sobre R y por el inverso de temperatura. Noten ustedes que aquí vamos a tener la ecuación de una recta, como ustedes están viendo,
donde el eje Y va a estar representada por el logaritmo natural de la presión de vapor y el eje X estará representada por el inverso de la temperatura. Entonces, básicamente nuestra práctica va a ser trabajar con temperaturas y midiendo la presión de vapor. ¿Ya? Eso de mejor, calculando la presión de vapor, porque lo que vamos a medir van a ser alturas. ¿Ya? Entonces, si ustedes han leído la guía, pues necesitamos un balón donde vamos a introducir un compuesto que es volátil y vamos a ir jugando con las temperaturas de ese balón y de ese compuesto para ver cómo se mueve la presión como tal. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, bueno, nuevamente para los cálculos tenemos Y a B, que va a ser mi pendiente, ya usando la regresión lineal. Con la pendiente encontramos el calor de vaporización, que eso es lo que requerimos para la representación y los cálculos de nuestra práctica y de la presentación de nuestro informe. ¿Ya? Aquí estamos nuevamente con las unidades. Entonces, teniendo B, despejamos delta HB, que va a ser el calor de vaporización, en función a R. Ustedes pueden acomodar, como ya les había dicho antes, ¿no? Entonces, vamos a tener mínimamente 8 datos. Esos datos van a ser las temperaturas. Noten ustedes que tienen que trabajar en temperaturas absolutas, aunque los datos me den en temperaturas relativas, hay que convertirlas, ¿no? En el caso, si trabajamos en centígrados, sumamos solamente 273.15 y obtener las presiones de vapor. Claro que para la ecuación de Antoine, pues tendríamos que sacar la inversa para estos mismos datos o las lecturas y el logaritmo natural de este dato, ¿no? Para poder hacer la regresión lineal. Pero bueno, ¿cómo hacemos eso? Pues acá tenemos como decíamos, la pendiente de nuestra línea o la curva inicial que se va a convertir en una línea recta, pero con pendiente negativa, como ustedes observan, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace eso? Muy sencillo, en un recipiente inicialmente ponemos hielo y vamos a poner, en este caso, nuestra muestra, ¿no? Podría ser cloroformo o cualquier otra muestra que sea muy volátil, ¿ya? Entonces observen que aquí se pone hielo más sal. Ustedes recordarán o podrán asemejar este ejercicio o esta práctica a lo que sucede con nuestros famosos helados de canela, ¿no? Ustedes ven que le echan sal al hielo para que pues se congele mucho más rápido si quieren la solución que tenemos ahí de airampo, azúcar y agua, ¿no? Y tenemos nuestro helado de canela o lo que sea. En ese caso, la sal nos va a ayudar a descender mucho más la temperatura, porque no se olviden que el punto de fusión, el punto de congelamiento del agua es 0 grados centígrados. Claro que en Cochabamba va a ser un poco menos, pero tenemos que llegar a temperaturas mucho más bajas, ¿no? Ya vamos a ver en las tablas y en los datos que ustedes tienen que esa temperatura va a ser mucho menor. Entonces la idea es bajar las temperaturas por lo menos hasta menos 10 grados centígrados. Y van a observar ustedes que este balón está conectado a un manómetro de tubo en U, donde se va a tener mi líquido manométrico, que va a ser agua, ¿verdad? Y tenemos que medir solamente la altura, la deflexión del manómetro. Entonces, inicialmente tendremos tal vez que la presión atmosférica, como ustedes están viendo acá, sea mayor que la presión de vapor en este caso la presión de vapor del compuesto, ¿verdad? Entonces ya posteriormente cuando vayamos aumentando la temperatura, obviamente vamos a ir retirando tal vez el hielo, ir aumentando de menos 10 a menos 5 grados, a 0 grados, a 5 grados, a 10, a 20, 30, así sucesivamente, e ir introduciendo agua, como ustedes ven, caliente, ¿no? Retiramos hielo, ponemos agua caliente, siempre controlando la escala de temperatura que vamos a ir obteniendo. Entonces, para cada temperatura que definamos, leemos la presión de vapor, o leemos la altura mejor, y con esa altura vamos a hacer los cálculos de la presión de vapor de esta manera. Entonces, la presión de vapor va a ser la presión atmosférica que me van a dar y esta presión manométrica que yo voy a encontrar gracias a la lectura que voy a tener del manómetro, ¿no? Como esto ya hemos definido, no hay mayor explicación desde la primera práctica que se trabaja con esta ecuación de la presión de un fluido. Entonces tendríamos la altura del agua
multiplicada por la relación de densidades del agua sobre la densidad del mercurio. Esta densidad del agua tendríamos que medir la temperatura a la que está el agua para obtener su densidad, y la densidad del mercurio obviamente es un dato ya establecido como 13.54 o 13.6 gramos por mililitro, ¿no? Entonces, de esa manera se encuentra la presión de vapor. Entonces, por lo tanto, de aquí sacamos el logaritmo natural, ya tendríamos Y, y los datos de temperatura van a ser el inverso de los datos de temperatura, el X, ¿no? Entonces, aquí tendríamos esos datos, como les decía, de menos 10, menos 5, 0, 5, 10, 15, etcétera. Ustedes en los datos de sus prácticas, esto está variando un poquito más. Hay que establecer un gradiente de temperatura, eso es siempre lo mejor. Algunos pueden trabajar de 2 en 2 grados, pero obviamente eso es mucho más exacto, ¿no? Y aquí tenemos algunos datos que para que ustedes encuentren el porcentaje de error de la variación o del calor de vaporización. Ustedes van a encontrar esto con la ecuación de la pendiente, y tenemos aquí el dato teórico, ¿no? Entonces, con este dato teórico y con el que encuentren, pues encuentran el porcentaje de error, que va a ser el teórico menos el real sobre el teórico por 100%. ¿Ya? Es básicamente eso. Solamente tal vez para recordar algún detalle, ya habíamos visto esto antes. Aquí tendríamos la conexión del gas que va a ingresar. Como vemos, la presión de vapor está inicialmente menor a la presión atmosférica, pero a medida que vayamos aumentando la temperatura, esto va a ir descendiendo y esto va a ir ascendiendo si quieren, ¿no? Entonces va a ir perdiendo fuerza la presión del aire, y va a llegar un momento en que van a ser iguales, y después, si aumentamos más la temperatura, pues la presión de vapor va a ser mucho mayor a la presión atmosférica. Entonces tenemos que darnos cuenta dónde se va a dar estos dos puntos para que exista el cambio de mi ecuación, porque la presión de vapor, si bien hemos dicho que va a ser presión atmosférica menos la relación de la presión del líquido, en algún momento se va a volver más. Eso es donde ustedes tienen que darse cuenta en qué momento es negativo, menos, y en qué momento es positivo. ¿Ya? No sé si existe alguna pregunta, muchachos. En realidad esa es la práctica que se tiene que hacer. Obviamente se puede tardar bastante en este caso, en el desarrollo de la práctica, pero eso es por los grados de temperatura, lo que tenemos que ir aumentando gradualmente esa temperatura, y ahí es donde se tarda. ¿Ya? Entonces yo voy a compartir en este caso y voy a publicar 2 videos para que ustedes refuercen más esta explicación, y tienen hasta las 10 de la noche para enviar su informe de esta práctica número 7. Ya está también establecido los datos, está en el Classroom. Sí, está para que ustedes entreguen su informe, y yo enseguida voy a colgar los 2 videos, y también voy a grabar a YouTube esta clase para que también tengan como mayor respaldo. ¿Alguna consulta, muchachos? Bien, entonces si no hay ninguna consulta, yo les agradezco su atención. Yo voy a estar conectado, voy a estar en línea. Como ya saben, no es necesario que ustedes sigan conectados. Siempre y cuando tengan alguna duda pueden regresar, y yo voy a estar acá. ¿De acuerdo? Entonces me voy a dedicar a grabar la clase o a publicarla mejor, y a poner los 2 datos de los videos que ya les había comentado. ¿Listo? Entonces muchas gracias por su atención. Si no hay preguntas, estoy a sus órdenes.
Sería mucha cosa.